Bien, fíjate que tenemos que resolver el problema que tienes aquí a continuación. Dice, durante la fabricación del ácido sulfúrico, el dióxido de azufre, que es el SO2, se hace reaccionar con oxígeno, que también nos dicen que es el O2, para obtener trióxido de azufre, SO3, que también es un gas. Es decir, todas las sustancias son gaseosas. En primer lugar nos dice, escribe y ajusta la reacción que tiene lugar. Después tendremos que calcular cuántos gramos de oxígeno hacen falta para reaccionar con 16 gramos de SO2. Y por último, cuántos gramos de SO3 se obtendrán en ese caso, es decir, cuando hayan reaccionado 16 gramos de SO2. Como siempre, aunque no lo dice este ejercicio, ¿verdad? Lo primero es escribir la reacción química perfectamente ajustada. Así que lo primero que vamos a hacer, como ves aquí, es que yo voy a coger y voy a hacer mi apartado A. Mi apartado A, que lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nos venimos y decimos, en los reactivos tengo el SO2, que es un gas, hemos dicho, y lo hacemos reaccionar con el O2, que también es un gas. Por lo tanto, tienes que poner el estado de agregación. Ahora ponemos la flecha indicando que hay un cambio químico y esto nos va a dar el SO3, que es un gas. Bien, para poder hacer el ajuste, vamos, digamos, contando, vamos teniendo en cuenta cada uno de los átomos. Yo lo voy a hacer de la siguiente manera. Vamos a poner aquí este color, por ejemplo, para poder hacerlo de manera que se pueda percibir mejor. Si me fijo primero, por ejemplo, en el azufre, porque recuerda que el oxígeno y el hidrógeno, siempre que podamos, lo vamos a dejar para el final. Si yo lo que hago es fijarme en el azufre, aquí cuento solo un azufre, igual que ocurre aquí. Aquí también hay solo un átomo de azufre. Recuerda que los subíndices solo afectan al símbolo que está a la izquierda. Si sigo la lógica, yo no voy a tocar ni aquí delante ni aquí delante. ¿Por qué? Pues porque el azufre ya está ajustado. Ahora tendría que fijarme en el oxígeno. Fíjate que si yo hago eso ahora con el oxígeno, aquí tengo 2 oxígenos y aquí cuento otro más, ¿verdad? Que son 4. Es decir, 2 y 2 de aquí, 4. Mientras que a la derecha solo tengo, como puedes ver, 3 oxígenos. Es decir, me sobran oxígenos, podríamos decir, a la izquierda con respecto a lo que hay a la derecha. ¿Cuántos oxígenos me sobran? 1. Aquí hemos contado 4 y aquí solo hay 3. Bien, ¿cómo consigo yo quitar un oxígeno de aquí? Pues lo vas a tener muy fácil si tienes en cuenta que solo puedes tocar delante de este, porque hemos dicho que delante de este de aquí y de este de aquí, ¿verdad? Del SO2 y del SO3, no tocamos porque el azufre estaba ajustado. Entonces, yo tengo 2 de aquí, que eso lo tengo que contar a la fuerza, me haría falta solamente uno más para sumar con estos 2 y serían los 3 que hay aquí a la derecha. ¿Cómo consigo 1? Recuerda que el truco era usar una fracción en la que yo en la parte de arriba, en el numerador, voy a poner lo que quiero, que en este caso es 1. Y abajo pongo el subíndice que acompaña, ¿ves? En este caso al oxígeno, que es un 2. Por lo tanto, la reacción ajustada que me pide el problema es la que vas a ver aquí. Vamos a ponerlo ya en este color como que es la solución. Sería para nosotros SO2, que es un gas, más 1/2 de el oxígeno, que es un gas, y aquí vamos a poner que son SO3, que es un gas. Esta es tu reacción perfectamente ajustada, es decir, y esto es importante, ecuación química. ¿Por qué? Pues porque cumple la ley de la conservación de la masa y además aparecen todos los estados de agregación en esta reacción. Ya tenemos esto. Ahora, si no me gusta trabajar con estos coeficientes, digamos, estequiométricos que son fraccionarios, podría conseguir una ecuación distinta simplemente multiplicando por el número que yo quisiera. Recuerda que si multiplico a la izquierda y a la derecha por un número, el resultado no varía. Si lo que quiero es quitar esta fracción de aquí, pues el truco está en multiplicar por el que tienes aquí debajo. Es decir, si yo multiplico por 2, si multiplicara por 2 la ecuación de arriba, lo que voy a obtener es 2 de SO2, que es un gas, ¿verdad? Después, aquí me quedaría O2 gas, porque al multiplicar por 2 1/2 me queda un 1, y aquí me va a aparecer otra vez un 2 de SO3,
que es un gas. Es decir, esta de aquí abajo es la misma que la de arriba. Lo único es que he variado los coeficientes estequiométricos para quitar esto de aquí. Me voy a quedar con esta de aquí abajo. Y ahora, lo siguiente que tienes que hacer, lo voy a hacer aquí aparte, es calcular las masas moleculares de cada una de las sustancias. Para eso, recuerda, nos vamos a la tabla periódica y vemos que el azufre tiene como valor en la tabla periódica de masa atómica 32 y el oxígeno tiene como valor 16. La unidad que puedes usar es o bien los U, ¿verdad? O bien los gramos partido por mol, que también es otra unidad que ya has aprendido. Es decir, un mol de esta sustancia, ¿verdad? En este caso de estos átomos, pues serían 32 gramos o 16 gramos. A partir de estos datos que tú tomas de la tabla periódica, puedes hacer las masas moleculares de lo que hay aquí en la reacción. Y lo voy a poner aquí abajo. Fíjate, yo tengo que del SO2 tendríamos que hacer, en este caso hay un azufre, es decir, vamos a multiplicar la masa del azufre por 1 porque solo hay un átomo, más, y ahora de oxígeno hay 2, pues sería la masa del oxígeno por 2 átomos de oxígeno que hay, ¿verdad? Y el resultado que vas a obtener serían 32 más 16 por 2, que son otros 32, pues 64, y yo lo voy a poner como gramos partido por mol. Para el oxígeno, lo único que tiene que hacer es coger la masa del oxígeno 16 y multiplicarlo por el número de oxígenos que hay, ¿verdad? 16 por 2, pues 32 gramos partido por mol. Y para el SO3 hacemos exactamente igual, pero ahora sería, en este caso, 32 por 1, porque solo hay un azufre, más, y serían 16 del oxígeno, pero por 3, porque hay 3 oxígenos, y en este caso vas a obtener que son 80 gramos partido por mol. Bien, ya tengo, como ves aquí, ¿verdad?, las masas moleculares de cada una de las sustancias. Pues harías muy bien si te vienes a tu reacción química y pones debajo de cada una de estas cosas la relación de las masas. ¿Por qué? Pues porque lo que me están pidiendo son masas. Entonces, fíjate lo que voy a hacer. Yo me voy a ir, y ahora sí, me voy a ir porque me va a ser más cómodo, como vas a ver ahora, justo a la ecuación que tenía arriba, en la que había los coeficientes estequiométricos más pequeños, 1, un medio y 1. Y debajo voy a poner justo estas cantidades. Fíjate, para 1 de SO2, es decir, para un mol de SO2, le corresponderían, como ves aquí, 64 gramos. Por lo tanto, yo voy a establecer que 64 gramos de este van a necesitar de, y aquí tengo que sería el O2, que son 32, como ves aquí, pero dividido por 2, es decir, ves que sería un medio, pues 32 entre 2 es 16. Pues hacen falta 16 gramos de oxígeno para reaccionar con 64 de SO2 y van a dar lugar a uno de aquí, que serían, como ves, que hemos calculado antes, 80 gramos, lo tienes aquí. Por eso es importante aprender a usar estos coeficientes, porque después nos simplifica la tarea. Si no, lo que tendríamos que hacer para trabajar con esta de aquí abajo es seguir la estequiometría, es decir, aquí hay un 2, por lo tanto serían 64 por 2, ¿no? 2 por lo que pesa, que son 64, y serían 128. Lo único que vas a hacer es que obtienes números más grandes, pero la proporción es la misma. En este caso, pues sería que nada más que hay 1 de oxígeno, coincide con el valor que has calculado antes, es decir, 32, ¿verdad? Y por último, aquí habría que multiplicar por 2 el que has obtenido, 80, pues son 160 gramos. La proporción, insisto, es la misma. Una vez que tenemos esto claro, vamos ahora sí a responder al apartado B. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues vamos a venir aquí, vamos a cambiar el colorín otra vez, ¿verdad? Y nos venimos al apartado B. Y me dice ahora, ¿cuántos gramos de oxígeno hacen falta para que reaccionen con 16 gramos de SO2? Pues lo único que tengo que hacer es fijarme en estos valores de aquí, o en los más pequeños o en los más grandes, como tú prefieras. Yo lo voy a hacer referido aquí a los más pequeños. Y lo que tengo es lo siguiente, la proporción que hay entre la masa de SO2 y la masa de oxígeno, fíjate en el valor verde, es 64 entre 16. Es decir, si yo hago la división entre la masa del SO2 y la masa del oxígeno, lo que yo obtengo serían 64 gramos entre, fíjate, 16 gramos,
Esto de aquí me da un resultado de 4. Es decir, la masa del SO2 va a ser 4 veces más que la masa del O2. Esto lo puedo escribir de la siguiente manera. La masa de SO2 es 4 veces la masa del O2. Esta proporción te va a ser muy útil. Me dice cuántos gramos de oxígeno hacen falta para reaccionar con 16 gramos de, ¿verdad?, SO2. Pues sustituye aquí el 16 y fíjate que te va a quedar entonces que 16 entre 4, paso este para acá dividiendo, va a ser igual a la masa de oxígeno, ¿verdad? Y 16 entre 4 es, pues efectivamente, lo vamos a poner aquí para que nos quede como solución, pues serían ni más ni menos que 4 gramos de oxígeno. Y esta es la solución al apartado B. Hacemos ahora lo mismo, pero en el apartado C, que me dice referido al SO3. Lo vamos a hacer como proporción también, pero ya no hace falta que calcule esto. Ya esto lo sabemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que haríamos para el apartado C? Pues bastaría con coger ahora y decir, bueno, pues nos venimos aquí y en nuestro apartado C va a ser, vamos a buscar la proporción masa de SO3 y lo tenemos que relacionar ahora sí con la masa del SO2, que es digamos el dato que te dan, los 16 gramos. Fíjate que esto de aquí, vamos a hacer esta relación y me dice que, mirando la reacción, van a ser 80 gramos de SO3 reaccionan con, yo estoy mirando lo verde, ¿verdad? 80 gramos de este reaccionan con 64 gramos de este. 64 gramos de este, que era el SO2. Por lo tanto, si lo que voy a hacer es reaccionar, me ha dicho el enunciado, eran 16 gramos de SO2, me harán falta X. Fíjate que lo único que tengo que hacer ahora es pasar este para acá, ¿verdad? Y hacer la operación. Es decir, yo lo voy a poner todo. 80 gramos de SO3 por 16 gramos de SO2. Y aquí abajo teníamos 64 gramos de SO2, ¿verdad? Y esto es igual a la X que estoy calculando. Si yo me fijo, tengo que quitar esto y esto de aquí y me va a quedar 80 por 16 entre 64. Yo hago esta operación y obtengo el resultado que estoy buscando. Bastaría con coger mi calculadora, como ves aquí, y hacer 80 por 16 y el resultado lo divido entre 64. Y el resultado que me da son 20, como veis, ¿verdad? Pues me vengo aquí, vamos a cambiar el color para que me quede como solución y lo que tengo entonces es que el resultado que estoy buscando son 20 gramos de ¿quién? El que me ha quedado SO3. Y con esto te queda listo tu problema.